est rentré à Auschwitz à l'âge de 13 ans. C'était le seul des seuls enfants qui n'ait pas été gazé, il était grand. Il a 81 ans, il parle français. Oui. Je ne sais pas si vous voulez lui parler un Come petit si peu. chiama? Sami Modiano. Modiano. Il habite à Rome, il fait beaucoup de tours à Auschwitz. Et je dois dire que ce mois de janvier, en Italie, j'ai été émerveillé avec toute la journée. La RAI, la télévision italienne, n'a parlé que de la Shoah, des Juifs, tout ça. Ah. Je ne dirais pas la même chose pour d'autres pays. Il n'y a eu aucune mention. Ah, monsieur. Creó una asociación por meter una laja a la memoria de los sefardíes. In Francia. No, a Auschwitz. Auschwitz, perché Sì. no? Ma io vado a cada mes, sto ad Auschwitz. Ande la meteo esta? Es la primera laja. La primera laja donde están todas las lenguas. Sí. ¿Es este profesor que la hizo? Sí. ¿Está el nombre suyo también? Sí, no No está el nombre Mais suyo. c'est écrit en ladino, no había Sí, nada. lo sé que está escrito en latino. Yo voy cada mes allá. Es A cada lui mes. qui la metió C'est lui qui allá. l'a écrit, c'est lui qui l'a mis. Ah, sí. Bien, je vais faire plus attention la prochaine fois. Et on va faire un Kaddish là-bas. Yo fui allá, ¿Tú fuiste también? sí, por la inauguración de esta laja. Ah, de esta laja. ¿En qué año era? 2003. 2003, es verdad, es verdad. Bien. Aquí estás de pasajes la primera vez. No, la segunda vez. La segunda vez. La prima no había museo aquí. No había nada, no había nada. Sí, sí. Ahora tenemos muchas cosas de más. A cada año un poquitico de más. A Sí. cada año un poquitico de más. Hay el señor Isaac. Es importante, lo sí. sabes, es un hijo de una mujer, de la madre, es una que se salió de Rhodes, del Sí, campo sí, de sí. exterminio. Exterminio, la madre, Lucia. Lucia, Se llamaba. Sí, tenía el mismo nombre de mi hermana que murió. Mi Sí. hermana se llamaba Lucia Modiano, ella se llamaba Lucia de Capelluto. Capelluto. Después se casó, se llamó Habib. ¿Ya conociste el nombre de Roditi? ¿Di? Roditi. Roditi. Sí. Es el nombre de mi nono, De tu papú. sí, de mi papú. Como dicen aquí. Aquí dicen papú. Sí, 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 sí. Otros dicen mi abuelo, mi abuelo. Abuelo, mi sí, abuelo. abuelo. Sí. No los rodislis. No. Nosotros decimos papú y la nona la llamamos vavá. La baba, sí, vavá. sí, sí. ¿Cómo sí. va? ¿Cómo la va? ¿Cómo va? Ahora nosotros decimos, somos judíos originarios de Rhodes de muchas generaciones. Mi padre, mi madre, mi papú, mi tarapapú, todos. Tenemos dichas en el ladino. Voilà. Ah, très bien. Sí, sí, su madre se llamaba Hazan. Hazan, en Zabetville había una familia Hazan. Hazan, No, sí. eran de Egipto los de ¿Verdad? Porque Hazan. aquí hay Hazan en la lista de los... De Rhodes. Sí, sí, había Hazan, unos 5 familias Hazan. Yo no me la codro, me la conocí en el Zabetville. Vedi esto aquí en el... Puede ser, sí. Ningunos no tornaron. No tornó ninguno. Tornaron de los 2.500, tornaron apenas 30 hombres, 31 hombres y 120 mujeres. Ah, tío. Si los alemanes, si los rusos tardaban una semana más tarde, no iba a tornar más de uno. Sí, sí, sí. Ni uno. ¿Cuántos años tenías cuando entraste ahí? 3 años y medio y tenía 14 años, había cumplido los 14 cuando vinieron los rusos. Yo estaba muerto. Los alemanes no se apercibieron que yo era vivo, estaba con los muertos juntos. Les pareció que era un muerto que estaba ahí abajo, si no me iban a matar. Los alemanes no querían dejar ni una persona en vida para testimoniar a los rusos. Se acudieron bien antes de partir, de dejar que no haya ninguno que con los ojos abiertos. Si había uno que estaba ainda con los ojos abiertos, dale. Con el Kifek. Oye, inmediatamente. A mí me abandonaron allá con los muertos juntos. Yo era muerto, estaba muerto.
si no había una doctoresa rusa que se avvicinó en vida una... Yo no tenía ni fuerza, no de levantarme, ni de caminar con 4 manos, nada. Me tomó... Dejamos, eso es del Dios. Sí, el destino. Eso es del Dios. El Dios dio la vida y esto, cuando sientes que estás en vida, te demandas el de qué. Sí. El de qué. Pourquoi moi? En français. Pourquoi moi? Tu te demandes. Et tu ne trouves pas une réponse. Non, il n'y a pas de... Tu ne trouves pas la réponse. Ce sont des points d'interrogation qui, grâce à Dieu, maintenant, moi, personnellement, je trouve une réponse parce que, voilà, des femmes, des dames, de Bergamo, des institutrices. J'étais dans les écoles, chez les élèves. Mais moi, voilà, les élèves, ils m'adorent. Ils m'adorent. Il Signore sta partendo adesso per fare un giretto dentro il quartiere ebraico per far vedere certi punti importanti del quartiere ebraico. Se vi volete, se avete tempo, vi volete aggiungere, difficile, très difficile, très difficile, psychologiquement aussi. Se reprendre, c'était difficile. Mais la vie continue. Et là, il vous restait plus de famille? Rien, je n'avais plus de famille. Père, mère, sœur. Moi, j'ai perdu de la famille proche 40-50 personnes parce que j'avais des cousins, des oncles, du côté de mon père, du côté de ma mère. Mais nous, à Rhodes, nous formions une seule famille. 2500, 5 synagogues, collège rabbinico. Et tout ça, ça crée une seule famille. Nous nous connaissions tous. Et c'est pour ça que quand je dis combien de personnes tu as perdu, moi j'ai perdu 2500. Et oui. Et alors vous êtes revenu où, à Rhodes? En Italie, en Italie. On a été déportés comme juifs italiens. Oui. Et je suis resté toujours un juif italien. Oui. Ici, pour nous, c'était la fin. Oui, Il n'y en avait plus besoin. Esta calle se llama la calle de la Busana. La Busana. Busana. Hacía frío. Parce que hace siempre fresco en esta calle. Sí. Calle Busana. Abre tu puerta cerrada, que en tu barco luz no hay. El amor. Esto se llamaba la calle ancha. Calle ancha. Era la calle la más importante de Rhodes. Aquí se celebraba Purim, se celebraba todas las fiestas. Por la cancha se pasaba. Ah, sí. Pero ahí, este batimiento ahí, es la Dante Alighieri. Al tiempo de los italianos, abrieron una biblioteca y esto se llamaba la Dante Alighieri. Era, deben imaginarse que estas todas casas, estos todos magazanes, todo era la judería. Que podían hablar las piedras. Sí. Esta fontana fue destruida en el 1944. Aquí había un México que se llamaba Ministro de Seguridad Sectorial, me parece. Desapareció. No toparon los restos. Ahora la madre vive en Bruselas. La hermana. La hermana tiene ahora unos 80 y tantos años. Y ellos hasta hoy piensan que los alemanes puede ser lo llevaron y lo adoptaron. Se pidió. Nunca no se topó ni los restos. Cuando le había a esta mujer, siempre decía cuál ocurrió, cuál le pasó a mi hermano, que no tuvimos ni los restos, nada. Ahora, ahí donde hay estos árboles,
esto todo eran casas, fueron destruidas cuando los ingleses bombardaban Rodis. La más parte de la judería fue destruida por los ingleses que querían liberar Rodis. Y la judería estaba al lado del puerto. Sí. Es así que la judería fue por la más parte destruida y las sinagogas, a la excepción de la sinagoga Shalom. En el 2002, finalmente, tenemos un monumento para los que fueron matados en los campos. Sí, sí, finalmente. Finalmente, sí, esto es la palabra importante. Está escrito en 6 lenguas. En griego, en hebreo, en italiano y por el otro lado hay en ladino. Aquí está escrito en ladino, a la memoria, nunca te olvides, a la memoria eterna de los 1604 mártires judíos de Rodis y Kos exterminados en los campos de concentración nazis, 23 de julio 1944. Entonces, no estamos seguros si es 1600, el documento me dice de Auschwitz 2500. Exactamente no sé, porque los de Kos había solo 100 de ellos. Imagínate, los alemanes si fueron de aquí fin a Kos para mostrar el deseo de matar el judío, fueron para 100 almas, fueron hasta Kos, tomarlos y ir fin a Atenas. Imagínate que cuando tomaron los judíos de aquí, Roma ya estaba liberado. Roma estaba liberado. Sí, sí, sí. Y aquí estaban ainda tomando los judíos, fin a que señaron la rendición, estaban tomando. Es por esto que en Bergen-Belsen la gente arribaba de que los tomaban de los campos de Polonia y los llevaban a Bergen-Belsen. Así es que cada día venían miles de ellos a vagar que no te caes. Sí, sí. Miles de ellos. Cada día morían miles de ellos. Pasemos por la Busana, estamos aquí, nos vamos a ir por el Datlar. El amor a ti te vela, partemos rosa, partemos de aquí. Se ve más de una mezuzá en las puertas, aquí estamos siempre en la judería, malosamente. La única prueba de judíos aquí es la sinagoga Shalom y el cementerio y unas placas que van a ver ahora. Aquí arriba había un banquero que se llamaba Joseph Mazliach Notrika. Y Joseph Mazliach Notrika no tuvo criaturas. Entonces dio mucha paz a los de la judería, a los pobres, a los huérfanos. Y dijo que lo que van a alquilar, voy a hablar en italiano, las paras se deben de ir para las beneficencias de los de Rodis. Ahora, esto a la derecha está escrito en letras hebreas, Ma es ladino. Ahí me estuve 3 horas bebiendo una birra, me rompí la cabeza, fin aquí, tupí, no la traducción de que es ladino, pero una palabra no la tupí. Entonces les voy a dar en hebreo. Aquí está en hebreo, sí. Donc copie exactamente la misma cosa y palabra con palabra, aquí es en homenaje de agradecimiento a los muy caritativos señor Joseph Notrika y su consuegra señora Bulisa Notrika, esto no sé cuál es en hebreo. La dita propiedad compuesta de 3 casas de Aquilo
fue generosamente dada de partir los ditos a esta palabra me está alucando. No estoy pudiendo, es ladino. Su entrada servirá por las obras de beneficencia de esta comunidad. Rodis 21 de 5676. El Datla, House of Joseph, la maison de Joseph. Les maisons qui sont aux alentours de cette petite cour sont données pour la communauté. C'est une donation de notre bien-aimé Monsieur Joseph Notika, fils de Mazia, et de sa femme Madame Bolissa, pour établir leur nom en Israël pour les générations à venir. Rod, le 21e jour du mois de Sivan, 5675 ou 1915. Donc c'est une traduction de l'anglais au français que je fais spontanément, donc excusez mon français dans ce cas-là. Hein. Et ça, c'est une casa judía también. La casa de quién? Judía. Todo esto era judío. Ah. Je vais vous montrer où a commencé le quartier juif. S'il y a eu les 95% des gens qui sont décédés. Oui, mais il y a eu des enfants. Il y a eu des enfants, mais soi-disant on était italiens. Alors, ça c'était grec, alors vous êtes étrangers, et donc avec ce prétexte on n'a pas récupéré. Récupérer, ou bien il a fallu avoir de très bons avocats. Alors je vous emmène, là je vais vous emmener jusqu'à la limite du quartier juif, et puis on va revenir comme ça. Très bien. Donc ici on est toujours dans la Kayamcha. Vous regardez là-haut. Voilà, là, ça ne fait pas très longtemps, finalement, tout cette Kayamcha jusqu'au bout, oui. Ils l'ont finalement appelé la place des martyrs juifs. Donc, Hébraïon, ça veut dire? Hébraïon, ça veut dire. Hébrite. Hébraïon. Alors là, nous sommes vraiment dans le quartier commercial de Rhodes. Et nous allons arriver à la... les Juifs l'avaient surnommé la Piazza Bruciata ou la Plaza del Fuego. Au 19e siècle, nel secolo XIX, hubo un fuego, y entonces la llamaron la Piazza Bruciata o la Plaza del Fuego. Y ahí era donde había todos los magazinis, pero también la límite verso la Giuderia e empezó la turquería. Ah, sí. Aquí estamos en la Piazza Bruciata o la Plaza del Fuego. Sí. Y aquí ya veis las primeras mezquitas. Ah, sí, sí, verdad. Ahora te voy a mostrar la última calleja que era la calle de los Chastris. Chastris. La rue